Muy buenas tardes a todos. Esperemos aproximadamente otros 3 minuticos para que se terminen de conectar las personas pues que vayan a ingresar. Listo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar otros 5 minuticos para que se terminen de conectar el resto de personas. Listo.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Catalina Sánchez, soy líder ambiental de Ática y a continuación entonces voy a dar inicio a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre el CDR. Recordemos que el CDR es demasiado importante pues en el impacto que tiene la transformación pues, energética y la sostenibilidad con el medio ambiente. Entonces, a continuación les voy a poner un video para que escuchemos. Bienvenidos a todos. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si escuchan? Si les llegó el link de asistencia, registro de asistencia. Listo. Ok, perfecto. Si no les ha llegado, entonces me ponen un mensajito por acá. Yo estoy pendiente. Perfecto, Daniela. Listo. Que yo le acabé de mandar. Dame un momento. Me cuentan, ¿están viendo la pantalla? Sí, Cata, ahí se está viendo. Listo. Cada transformación empieza con una visión. En Ecologística, la nuestra es clara: convertir los residuos en energía, oportunidades y futuro sostenible. Hoy damos un paso más allá. Presentamos el Parque Ambiental Ecologística 2.0, el primer hub de aprovechamiento y valorización de residuos de Antioquia. Un espacio de 10.000 metros cuadrados diseñado con tecnología de vanguardia y capacidad para procesar hasta 8.000 toneladas mensuales. Aquí, cada residuo tiene un propósito. Nuestra infraestructura permite el máximo aprovechamiento transformando materiales reciclables, peligrosos y biosanitarios en soluciones limpias, seguras y trazables. Hemos incorporado una planta de esterilización propia capaz de tratar 1 tonelada por hora, garantizando trazabilidad total, control directo y cumplimiento de los más altos estándares ambientales. A través de procesos de valorización térmica, convertimos residuos no reciclables en ecofuel, un combustible alternativo que sustituye fuentes fósiles y devuelve energía limpia a la industria. Más de 50.000 toneladas al año se transforman en energía con sentido. El Parque Ambiental 2.0 opera con energía propia. 400 paneles solares, una caldera a base de combustible alternativo y una flota con vehículos 100% eléctricos que reducen emisiones y ruido. Cada avance nos acerca a la autosuficiencia energética. Incluso el agua del proceso de esterilización se recupera. Nuestra planta interna de tratamiento permite su reutilización total, cerrando el ciclo hídrico del hub, eliminando vertimientos externos. Y porque la sostenibilidad también se construye con seguridad, contamos con un sistema contra incendios automatizado, diseñado bajo normas NFPA, para proteger cada proceso, cada persona y cada logro. Nuestra plataforma Movilidad 360, integrada con SAP, gestiona en tiempo real la recolección, el transporte y la valorización de cada residuo.
Nada de esto sería posible sin las personas que lo hacen realidad, nuestro equipo, nuestros clientes y las comunidades que confían en nosotros. Juntos, construimos una nueva forma de entender los residuos, donde la tecnología, la trazabilidad y la sostenibilidad trabajan por el mismo propósito. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar, a los que están llegando por estos lados. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre CDR y su impacto en la transformación energética y la sostenibilidad. Eh, bueno, a continuación a, les presento a Juan Esteban, que es el compañero pues, que nos va a hablar sobre este tema. Entonces, bienvenido Juan Esteban. Iniciemos entonces con la temática del webinar del día de hoy. Listo. Ya les voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, primero que todo, bueno, me presento, mi nombre es Juan Esteban, también soy líder ambiental como tal de Ecologística. Entonces, el día de hoy, pues vamos a mirar todo lo que es la parte del CDR y su impacto en la transformación energética. Dale un momento, por favor. Entonces, como tal, pues la idea de lo que es el CDR, pues es ver cómo lo que vamos a ver es ver cómo transcurrido y las diferentes estrategias que se vienen dando con este producto, con esta nueva forma de sostenible con el medio ambiente y también pues de principalmente agradecerles a todos pues por inscribirse pues al webinar pues que como tal que tenemos. Este también pues como es un esfuerzo que venimos pues como realizando y, y ya. Listo, entonces primeramente vamos a mirar todo lo que es pues, la parte del contenido, mirar ese contexto global y nacional, como esas tendencias internacionales y situaciones que se han venido dando pues como tal en Colombia, la normatividad colombiana, pues que es algo muy importante, toda la parte del marco legal, perdón, de los decretos, de las resoluciones vigentes, entre otros. También lo que es el CDR, la definición en tipos y procesos de producción que se vienen dando pues como tal con este, las diferentes materias primas, los residuos que son aptos y no son aptos para CDR, el proceso productivo, como tal un diagrama de flujo que se tiene dando con el CDR, los usos y el aprovechamiento que se le da a este producto, algunos casos de éxitos y retos que se han venido dando y también el impacto energético y ambiental, pues como tal de los beneficios ambientales. Entonces, primeramente acá tenemos empezamos con la parte que tenemos un contexto que hemos vivido a lo largo del tiempo y es que toda la parte pues de los combustibles fósiles, tanto pues como lo es el carbón, el petróleo y el gas, estos son la principal causa del cambio climático y la contaminación global. Esto va generando o ha venido generando más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y eso pues es como, o basándonos en eso que dije anteriormente y teniendo en cuenta pues las diferentes problemáticas globales, a medida de esto se han venido presentando diferentes convenios y diferentes estrategias
para poder empezar a reducir esa explotación de esos combustibles fósiles, la explotación y también el uso pues de lo que es el carbón, el petróleo y el gas. Y también es importante tener en cuenta que no existe una sola estrategia pues que sea válida para como contrarrestar esto, sino que son un conjunto de diferentes estrategias, también un conjunto de diferentes inversiones que se han venido dando a lo largo del tiempo para poder cubrir como toda la parte del consumo de estos combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, en este primer mapa, vemos es que acá encontramos los clientes del carbón colombiano. Entonces, vemos los principales países que han sido como tal importadores de la producción como tal del carbón que se produce en La Guajira y en el Cesar. Entonces, vemos por acá que los primeritos que están sobre el 10%, que es Turquía y los Países Bajos. De ahí tenemos el 5% y 10%, como lo es Brasil, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Y ya los otros que tienen un menos del 5%, que es Argentina, Perú, Ecuador, México, Canadá, entre otros, que todos estos son pues esos países que han consumido como tal el carbón colombiano. Y ya por acá, al lado pues derecho, encontramos esas estrategias, esas regulaciones que se han venido dando referente pues a las emisiones de CO2 y que a través pues de diferentes mecanismos que se han venido dando como tal en el mercado, se ha venido regulando esa parte de los diferentes países y regiones. Entonces, tenemos por acá tanto lo que es el comercio y el impuesto de esas diferentes estrategias para reducir como tal esos combustibles fósiles. Entonces tenemos por acá de primeras a Suecia, de segundo a Tokio, de terceras a Suiza, de cuarto a Finlandia, de quinto a Dinamarca y de ahí pues para abajo tenemos pues diferentes otros países que se han venido dando como tal en ese proceso de buscar estrategias para la reducción de la explotación, el uso de como tal de estos combustibles. Por acá empezamos con lo que es toda la parte de la normatividad colombiana. Eso pues siempre es muy importante debido a que desde que sale pues como tal la normatividad es como nosotros debemos de empezar a regir respecto pues a los residuos pues que nosotros mismos generamos y buscando como tal esas estrategias para empezar a reducir como tal esa generación de esos residuos y también que no terminen pues de una mala manera como tal en el relleno sanitario, sino que se le puedan dar diferentes estrategias y puedan volver a incurrir en el mercado. Entonces tenemos tres pilares que son la gestión del residuo, la energía y fuentes no convencionales y los coprocesamientos y emisiones. Entonces, por la parte de la gestión de residuos, tenemos lo que es el decreto 1077 de 2015, que por el cual como tal se establecen los lineamientos para la gestión integral de los residuos. Entonces, a partir de ahí empieza como toda la parte del aprovechamiento energético y pasamos a lo que es el decreto 1076 de 2015, el cual regula esos aspectos relacionados en las emisiones atmosféricas y también como tal dándole ese control a la utilización del CDR como un combustible. Pasamos a lo que es la resolución 2184 de 2019, que la cual es ese código de colores que persiste ya hoy en día, que es el blanco, el negro y el verde, para toda la parte pues que nos conlleva como tal a este nuevo código de colores de la resolución 2184. Que esto también que esta resolución también pues nos ayuda mucho como por toda la parte para darle una buena clasificación a los residuos y que pueda darse un buen aprovechamiento de estos. Tenemos acá lo que son la energía y fuentes no convencionales, la resolución como tal de 030 de 2018, que esto es una autogeneración y una generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que permite que permite como tal a las industrias que usen el CDR, que es ese combustible derivado de residuos, para una generación propia como tal y conectarse a la red y vender excedentes pues como tal de esos. Entonces es como la adaptación del CDR para los procesos como tal industriales.
Tenemos la COMPES 4075 de 2022, la cual es una política de transformación, de transición energética, y acá se da como toda la ruta colombiana, pues que va a dar como esa neutralidad al carbón en el 2050, que es como lo que se viene proyectando de que ya en el 2050 se pare como toda la parte de la explotación del carbón y ya se empiecen a dar como estas otras estrategias que les venía contando ahorita. Tenemos la ley 1715 de 2014, que el cual es todo el marco de las energías renovables. Esto promueve ese desarrollo de fuentes no convencionales como energías renovables. Y pasamos a lo que son coprocesamientos y emisiones, la resolución 1447 de 2016, que da esos coprocesamientos de residuos en hornos cementeros. Entonces, lo que da como tal es que se centra que el CDR en Colombia define esas diferentes condiciones técnicas para que se dé como esa adopción al CDR en esos procesos industriales. Lo mismo pasa con la resolución 909 de 2018, de 2008, perdón, que son esos niveles permisibles de emisiones para fuentes fijas. Entonces acá se establecen esos estándares de la calidad del aire. Entonces, viendo como todos esos estándares y viendo que se está produciendo más como tal emisiones de CO2 cuando se utiliza como tal el carbón que cuando se utiliza el CDR, que ya lo vamos a ver más adelante. La resolución 1555 de 2005, que viene como toda la parte de las licencias ambientales, que acá se regulan esos procesos de licenciamiento ambiental según pues la escala y la ubicación. Tenemos acá de que empezamos netamente ya o nos vamos metiendo a qué es esa transformación energética y qué es ese CDR que pues que tanto hablan o hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, el proceso de la transformación energética es usted poder coger una energía de una forma y poder transformarla y poder transformarla a darle otro uso como tal. Es decir, por ejemplo, como lo es la potencia, la energía potencial, la cinética, la eléctrica, la térmica y la química. Entonces, como tal, eso se basa, o lo que la transformación energética se basa, es en que el principio es basado en ese principio de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces es convertir como tal diferentes materiales que antes no se les podía dar otro uso, sino que ya directamente podían estar llegando al relleno sanitario y convertirlos y transformarlos a que estos mismos recursos puedan ser energía y que sean llevados a otro proceso y que su vida útil no termine en el momento en que nosotros como tal lo desechamos y que su vida útil termine cuando ya nosotros no le estamos dando un uso, sino que ya estos puedan ingresar como tal a un proceso de transformación energética y se le pueda dar como tal esa transformación para que sea energía. Entonces acá de lo que es el CDR es que es ese combustible derivado de residuos, como lo dice pues sus siglas, el combustible derivado de residuos. Este es un material como tal que es un material sólido y tiene un poder calorífico tal cual pues como lo tiene el carbón. Entonces, ese es producido a partir pues de una fracción que no es peligrosa de los residuos sólidos como que se van produciendo como tal en tanto urbanos o industriales. Entonces, para ser utilizados estos como energía, como una energía alternativa en una sustitución de combustibles fósiles convencionales. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que sacamos el carbón y entramos como tal el CDR, esta producción de que es una combinación de diferentes materiales, de diferentes sólidos, de residuos pues como tal, que provienen pues de la parte urbana e industriales y lo que hace es que los empieza a juntar y los convierte como tal en energía. Entonces eso da pie a darle un origen, ¿cierto? Una propiedad y una forma como tal a esto. Entonces da un origen de residuos sólidos urbanos que pueden ser industriales o no reciclables, también un alto poder calorífico que es similar como tal al carbón, que cumple completamente pues como la misma función que como si estuviéramos ingresando el carbón o utilizando el carbón pues para los procesos industriales y la forma también de que estas pueden ser
en briquetas, puede estar triturado, puede estar en pacas, puede estar o en polvo, según pues el proceso que se le vaya a dar o como tal como lo haya requerido el cliente. Entonces el CDR se ha convertido esto en una alternativa clave. Esto es algo que hoy en día pues da como ese pie a lo que es la economía circular porque es una alternativa clave para toda la parte de esta transformación energética, de poder aprovechar esos residuos que antes no se les daba ningún uso, al momento pues de que ya pasaban a ser residuos. Ya de ahí se encuentran como tal unas materias primas para poder aprovechar estos recursos, estos materiales y poder construir lo que es el CDR. Entonces estos residuos anteriormente pues terminaban directamente como tal en el relleno sanitario y ahora se les está dando una segunda vida útil para que termine como tal en este proceso de CDR y de transformación energética. Entonces, más de 50.000 toneladas de residuos pues han dejado de llegar a los rellenos sanitarios durante el 2025, durante el año pasado, por estos procesos de aprovechamiento y valorización. Entonces, todos esos residuos que antes llegaban, ahora se están empezando a aprovechar y se han estado disminuyendo las toneladas que llegan diarias al relleno sanitario para darles pues como ese aprovechamiento. Acá tenemos lo que son las materias primas de los residuos no peligrosos. Entonces, estas son materias que nosotros podemos dar como pie para el uso pues como del CDR. Entonces tenemos la madera, lo que son también los textiles, las etiquetas y adhesivos, el papel grado médico, los voluminosos, la destrucción de marca, los biosanitarios desactivados que se desactivan por medio de un autoclave, el papel encerado, los colchones, la dotación, el plástico contaminado y los blisters. Esas son materias primas que son base para crear como tal ese combustible, para crear como tal ese CDR. Y estos materiales como tal no son peligrosos porque ya han pasado ya sea por un proceso de desactivación o porque netamente no han tenido ninguna peligrosidad desde que salieron. Y acá ahora entramos como a esas materias primas que son peligrosas, pero que también sirve para como tal el aprovechamiento y la unión pues para esa transformación energética de estos materiales y crear como tal ese CDR. Entonces tenemos el acerrín contaminado con aceite, las bolsas contaminadas con pigmentos, envases plásticos contaminados con pintura, elementos contaminados con solventes, envases plásticos contaminados con hidrocarburos, los elementos de protección personal que están contaminados con insecticidas, los filtros contaminados, estopas contaminadas con pintura, los filtros de aire, la tela contaminada con pintura, tarros vacíos de thinner, sólidos contaminados con sustancias químicas. Como tal, estos son los residuos que son peligrosos, que son aptos para CDR, que nos sirven como materia prima para nosotros poder construir ese CDR y que pasen por ese proceso de transformación energética. Estos productos anteriormente, tanto los de materias primas no peligrosas como los de materias pues como tal primas peligrosas, terminaban pues en el relleno sanitario y ahora pues nosotros le estamos dando ese nuevo uso de lo que es el CDR. Y ya como tal conocimos lo que son esas materias primas que sirven para crear el CDR, pero entonces ahora venimos como esas materias primas que no nos sirven, que no son aptas para el CDR, ¿cierto? Entonces, primeramente lo que es el vidrio plano como tal a nosotros, no, el vidrio en general no nos sirve pues como tal para CDR. Los elementos metálicos tampoco son aptos para CDR. Los escombros, toda esta parte de los residuos de los RCD y también lo que es la arena. Entonces, como tal, esto a nosotros no nos sirve o nos sirve como tal para construir ese CDR, ese combustible derivado de residuos, no sirve. Entonces, las que vimos anteriormente eran las que servían y estas cuatro son las que netamente nos sirven. Pasamos acá a lo que es el proceso productivo. Entonces tenemos, esto es como una línea que se debe de llevar a cabo pues al momento
de hacer como esa producción de ese CDR. Entonces, primeramente tenemos un proceso de recepción, ¿cierto? Tenemos que nosotros recibimos la materia prima, perdón, recibimos como tal esos residuos, hacemos la recepción, hacemos el pesaje de estos en nuestra planta, pues como tal de tratamiento. Luego pasamos a lo que es la separación, dándole esa clasificación manual y mecánica, porque muchas veces entonces llegan residuos mezclados, entonces se le da esa clasificación, ¿cierto? Esa separación manual o mecánica. Y de ahí pasa lo que es la trituración. Pasa lo que es la trituración. Esto como tal reduce el tamaño hasta 30, 80 milímetros en promedio mediante pues unos trituradores, que son unas pulverizadoras en donde entra como tal el material y tritura todo esto para que quede reducido. Y luego este material es compactado como tal y luego de ahí es peletizado o conformado como tal en pacas o briquetado, dependiendo pues de cómo se vaya o cómo lo haya requerido pues como tal el cliente, así para poder facilitar el transporte y luego el uso como tal en las calderas. Entonces, este es el proceso productivo, esta es la línea que se da como tal en la planta de tratamiento de nosotros y en donde se da primero la recepción, luego la separación, luego la trituración y luego la desinfección. Pasamos acá a los usos industriales del CDR. Entonces, ¿cómo se puede producir como tal o en qué industria se puede producir como tal ese CDR? Entonces, tenemos por acá lo que son las cementeras, que es una de las principales, que en donde se sustituye entre el 30 y el 40% del carbón en estos hornos. Entonces, antes se utilizaba toda esta parte del carbón en las empresas cementeras y ahora se está reduciendo de un 30 a un 70% porque se está utilizando como tal el CDR. Entonces, eso da pues como un uso global en general. Tenemos la parte de la coincineración, que la generación de energía, la generación como tal de energía eléctrica y térmica en diferentes plantas de valorización energética. Tenemos también por acá para dar toda la parte o crear ese calo yeso, ¿cierto? Entonces, en las industrias que se produce estos productos, también con hornos de alta temperatura, que producen como tal estos productos. También lo que es el papel y la celulosa, esa generación de vapor en calderas e industrias en el sector papelero. El acero y la fundición sustituyen pues como tal la sustitución parcial en altos hornos y da pues como tal para dar esa fundición a la metal y pues como tal a los metales. Y la gasificación que da producción de syngas para la generación eléctrica descentralizada y económica circular. Entonces vemos que hay diferentes procesos productivos, hay diferentes industrias también que da pie y que reciben como tal este CDR como una estrategia y una forma amigable de poder contrarrestar con con los residuos que llegan directamente para el relleno, sino que le damos como ese pie y esa nueva oportunidad para estos. Tenemos por acá lo que son algunos casos de éxito en donde en donde tenemos también desde lo nacional, internacional, algunos pilotos y entre Latinoamérica. Entonces tenemos por acá, son casos de éxito que han utilizado como tal el CDR y que les ha ido muy bien y que les ha servido como tal para esto. Entonces, por ejemplo, en Colombia, hablando de la parte nacional, tenemos las empresas como Argos y Holcim, las cuales son unas empresas, como todos lo sabemos, son empresas principalmente cementeras en el país y que han venido como tal implementando este proceso de SDR y la planta como tal de Holcim en Boyacá ha alcanzado tasas de sustitución de hasta el 15% con el CDR local. Entonces se han venido dando estos diferentes procesos con lo que es Argos y Holcim. En Latinoamérica, en México, Cemex, acá se implementa como tal toda la parte del CDR con residuos municipales e industriales en plantas como lo es la de Monterrey y Guadalajara, dando acá una sustitución promedio del 25%. También es mucho como tal.
En Alemania, ya hablando desde la parte internacional, tenemos un referente mundial con más de 30 años de experiencia. Entonces acá lo que hicieron fue que se sustituyeron esas tasas es decir, se empezó a dar como esa sustitución de esos combustibles fósiles entre el 70 y el 80% como tal en sus plantas y empezaron a dar como tal este modelo y integrar esta parte de lo que es el CDR y dándole como tal la parte del coprocesamiento, que era lo que mencionábamos ahora. Y nuevamente pues acá tenemos un piloto municipal que es en Bogotá, en Colombia, en donde se está empezando a dar ese proyecto piloto para la valorización energética, dándole así como ese aprovechamiento a los residuos y la producción como tal del CDR da a partir de lo que es el reciclaje y el rechazo, más el rechazo pues que se le da a este. Y la evaluación de viabilidad, pues tenemos que se está dando pues técnico-económica y esta prueba piloto pues en el momento está en curso y esperemos pues de que pueda terminar de una mejor forma y que pueda pues como tal y consolidarse completamente. Entonces, eso es lo que conlleva como tal todo lo que es el CDR, esa buena forma o esas buenas prácticas que nosotros podemos empezar a incluir en nuestros procesos productivos, en nuestros residuos como tal, dándole una nueva oportunidad a esos residuos, dándole esa transformación energética a esos residuos y poder acoplándonos mucho más con lo que es la economía circular, porque entre las mismas empresas nos empezamos a dar diferentes materias primas, porque para lo que tu empresa ya no te sirve para nada, esos residuos no te sirven para nada, pero para nosotros sí nos va a servir mucho para crear ese combustible. Entonces es empezar a generar esas empresas, esa economía circular entre las empresas y dándole pues como tal ese aprovechamiento a los residuos y siendo pues mucho más amigables con el medio ambiente. Ya por acá, por último, les quiero pues por acá mostrar que todos los webinars han estado quedando pues grabados, tanto últimamente pues han estado acá subiéndose a la página pues de Ecologística en YouTube, en donde se pueden suscribir, en donde pueden ver los webinars anteriores que vamos dando mes a mes. Y al lado derecho encontramos el próximo webinar, el cual va a ser el 26 de mayo y va a ser sobre las responsabilidades de los actores en la cadena de gestión de residuos peligrosos. Entonces, también para que estén atentos pues como tal a nuestras redes sociales, para que estén atentos a todo este proceso también con los comerciales pues de ustedes que puedan estar como compartiéndoles la información y eso sería todo. Muchas gracias. Siempre pues tratamos de dar como esa buena práctica o esas buenas forma de poder ser mucho más amigables con el medio ambiente cada día y ya, eso sería todo. Listo, Juan. Bueno, a continuación entonces vamos a dar a conocer unas preguntas que tenemos por acá. Entonces voy a Listo, empezar. Listo. de una. Juan, mira, ¿cuál es la diferencia entre el CDR y otros combustibles alternativos? Nos preguntan por acá. Bueno, eso pues a partir como se los mencionaba pues ahorita, ¿cierto? Así como, es decir, los combustibles el CDR es ese combustible derivado de los residuos, ¿cierto? Entonces este proviene, como tal, su nombre lo indica, que es específicamente de los residuos, ¿cierto? Porque CDR, combustible derivado de residuos. Entonces, ya sean peligrosos o no peligrosos, lo que hace esto es que son procesados para poder garantizar ese poder calorífico y que pueda llegar a lo mismo casi al mismo grado como lo es el poder calorífico del carbón. Entonces, lo que da pie a eso es que hay diferentes materiales principales para dar como tal ese proceso de CDR, ¿cierto? Como lo veíamos, habían diferentes materias primas que eran aptas y otras no aptas, tanto peligrosas como no peligrosas, y que dependiendo pues también
de lo que nos va llegando, pues entonces vemos ese comparativo de por qué no es como también con los otros combustibles alternativos. Listo, Juan. Bueno, también nos preguntan que si el CDR realmente reemplaza completamente a los combustibles fósiles. Bueno, eso en su totalidad no los reemplaza del todo, pero pues precisamente por eso es que se han venido dando esos casos de éxito y que incluso pues se ha venido pues dando un porcentaje mucho más alto. No ha sido el 100% por como quisiéramos, sino que han estado pues como en un 30 un 70% en acuerdo pues como tal con las condiciones de ese producto y que sus porcentajes más altos son directamente ligados pues como a las cementeras, son llevados pues como tal en este proceso, pero eso es como lo que se quiere venir alcanzando, de que eso pueda reemplazar, como lo he mencionado ahorita en el 2050, que pueda reemplazar completamente lo que son los combustibles fósiles. Listo, Juan. Bueno, por acá también nos dicen que si el CDR tiene un poder calorífico similar al carbón, se parece un poquito a la primera, ¿cierto? Sí, eso precisamente pues por los materiales que vienen dando como tal las materias primas o que se utilizan pues como tal para la formulación de ese CDR. Esos contienen pues materiales como lo son los plásticos, el textil, el papel, la madera, entre otros, que también son importantes pues para este proceso, que son materias primas que se utilizan que se utilizan a la hora pues como tal de generar el CDR y que cumplen con esas diferentes características que pueden ser eh, similares o no como tal a un combustible fósil. Listo, Juan. Bueno, acá también nos dicen que si el uso del CDR no genera contaminación al quemarse o incinerarse. Bueno, ahí hay que, primeramente debemos de tener algo claro y es que en todo proceso de incineración se va a contener como tal unas emisiones, va a generar unas emisiones, ¿cierto? Pero estas emisiones como tal que vienen siendo ya a partir pues, del CDR, es decir, todas las emisiones son controladas. Cada empresa que da como esa generación de emisiones es regulada por unos límites permisibles, ¿cierto? Entonces, en el momento en que los límites permisibles se sobrepasan, entonces ahí es en donde llega pues como tal la autoridad ambiental y entre otros. Pero ya con respecto pues a esto, se empiezan a reducir esas emisiones de CO2 que producen como tal anteriormente como se daba con el carbón. Entonces, en los diferentes sistemas industriales, entre los hornos cementeros, se utilizan pues es las tecnologías de control para que minimicen esos contaminantes. Y también da pues como se viene dando para evitar como toda la producción del metano, generando pues como en rellenos sanitarios, entonces una cosa va regulando como la otra, ¿cierto? Pues si esos residuos llegan al relleno sanitario, entonces se empieza a producir como tal mucho más metano. Pero entonces, yo me traigo esos residuos del relleno sanitario y los convierto como tal en CDR, voy a reducir las emisiones pues como tal que va a generar en el relleno sanitario y voy a reducir las emisiones que se vienen generando al momento de crear como tal utilizando como tal el carbón o los combustibles fósiles que se utilicen en el momento. Listo, Juan. Juan, ¿y el CDR contribuye realmente a reducir el cambio climático? Sí, sí, porque como tal es una alternativa que está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso pues cumple un papel gubernamental muy importante pues referente al cambio climático porque reduce como todas estas partes de las emisiones. Entonces, tanto los rellenos sanitarios, también disminuye mucho toda la parte de lo que son los combustibles fósiles que se utilizan en los hornos, la explotación de estos combustibles fósiles que también da mucho pie pues para toda la parte del cambio climático. Entonces, no, entonces se empieza a generar varios beneficios como tal para empezar a que se dé un cambio positivo referente al medio ambiente.
Listo, Juan. Juan, ¿y es una solución real o solo es una medida temporal, pues el combustible derivado del residuo, de residuos? Bueno, eso es algo importante pues que nosotros debemos de tener en cuenta y es que desde, como lo decía al principio, la transformación energética y las diferentes transformaciones es un conjunto de diferentes soluciones, ¿cierto? Pues no es que sea la única y de que sí o sí va a ser esa, sino que es un conjunto de diferentes soluciones y estrategias que se han venido dando y también de diferentes inversiones, entre otros. Entonces, no es que exista esta como, no es que el CDR sea la única solución que nosotros podamos tener para disminuir como toda la parte del cambio climático y la explotación de los combustibles fósiles, sino que lo que debe de hacerse como tal es que empecemos que estas estrategias puedan ser integradas y que funcionen, que fluyan de una manera correcta, de que se vea el cambio como tal en las emisiones, de que se vea el cambio como tal en el medio ambiente, de que se vea el cambio en la reducción de los residuos, en la minimización como tal de los residuos. Entonces, es como, es algo que sí es real, sí, pero es como una medida que no es la única a lo que quiero llegar. Dale, Juan. Juan, y ya por último, ¿se puede usar en cualquier industria? Bueno, eso, esto es algo como muy hinchado porque cuando estamos pues así como exponiendo, preguntan, pero, o cuando lo tienen así de frente y lo ven, ve, pero entonces yo puedo coger y hacer un asado con esto porque me va a servir igual que el carbón, ¿cierto? No es así, ¿cierto? Pues porque hay diferentes industrias en donde sí el CDR les va a colocar pues les va a aplicar directamente, ¿cierto? Y que eso como tal pues va a requerir una infraestructura adecuada pues para poder ingresar como toda la parte de ese CDR, ¿cierto? También va a contener diferentes formas de poder utilizarlo. Entonces no es netamente de que se pueda utilizar en cualquier industria, sino que es como empezar a darle esos procesos, ¿cierto? De empezar a acoplar a que mi industria se pueda acoplar a ya, pues a como tal, a la utilización del CDR. Listo, Juan. Juan Esteban, por acá tenemos una pregunta también de alguien, de Daniela. De Daniela. Nos dice que ¿cuál es la materia prima que reciben las empresas que utilizan pues el CDR? Que si son bloques compactos. Sí, es en el momento en que, en que ya se arma como tal todo el CDR, ¿cierto? Entonces empieza por un proceso de triturado, ¿cierto? Luego pasa a ser compactado y luego peletizado. Entonces quedan unos cubos, como si fueran los cubos que sacaba Wally en la película, que eran unos cubos así compactados y que estos son los bloques que son llevados directamente pues como para las diferentes empresas e industrias. Esa es la materia prima que ellos reciben al momento pues entonces ya ellos empiezan a utilizarlo como si fuera el carbón. Perfecto, Juan. Listo. Entonces ya con esta última pregunta vamos pues como finalizada este webinar. Muchísimas gracias a todos por participar. Por favor, los que no han llenado la lista de asistencia, por acá les dejo el link. Y bueno, gracias a todos pues por interesarse y participar pues como en ese tema tan importante, eh, siendo esta pues una herramienta que nos ayuda mucho en el sector industrial a seguir implementando estrategias sostenibles para nuestras empresas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y una feliz tarde les deseamos. Bueno, muchas gracias. Espero que les termine de ir muy bien. Recuerden llenar la asistencia. Importante que la llenen porque a partir de acá es en donde se empiezan a salir como tal los certificados de cada uno de los webinars y que los llenen pues correctamente, que coloquen su correo adecuado, pues al correo donde les va a llegar y ya eso sería todo. Muchas gracias.